Judas Iscariote, el portador del secreto más oscuro. ¿Sabías que la historia de Judas Iscariote no es tan simple como te han contado? Lo que parece ser un relato clásico de traición encierra secretos ocultos que podrían transformar completamente nuestra comprensión del sacrificio de Jesús y el concepto de redención. En este viaje misterioso, profundizaremos en las sombras de la historia, explorando el papel de Judas desde un punto de vista que no solo sorprende, sino que cuestiona lo que se nos ha enseñado durante siglos. La Iglesia, que por tanto tiempo ha enmarcado a Judas como el traidor definitivo, podría haber escondido verdades más profundas que ahora comenzaremos a desentrañar. ¿Estás listo para descubrirlas? Para comprender verdaderamente a Judas Iscariote, es necesario mirar más allá de la etiqueta de traidor y explorar al hombre detrás del acto que marcó su nombre para la eternidad. Judas no fue siempre el villano de la historia. En algún momento fue un seguidor apasionado, un creyente ferviente en la promesa de un cambio para su pueblo. Nacido en una región empobrecida y marginada, creció en un mundo donde la opresión romana era una sombra constante sobre su gente. Desde joven, albergó un anhelo ardiente de justicia y liberación, sueños que lo llevaron a buscar respuestas en los movimientos mesiánicos de su tiempo. Fue en este camino donde encontró a Jesús de Nazaret, un maestro cuya presencia y palabras parecían contener la promesa de un nuevo orden. Lo que comenzó como fe y esperanza pronto se convirtió en una lucha interna. Mientras los demás discípulos abrazaban las enseñanzas de amor y transformación espiritual, Judas esperaba algo más tangible, una revolución, un líder que derribara al imperio romano y restaurara la gloria de Israel. Día tras día, escuchaba las parábolas y discursos de Jesús, esperando el momento en que el mensaje trascendiera las palabras y se convirtiera en acción. Pero ese momento nunca llegó. Su frustración creció con cada gesto de misericordia hacia los opresores, con cada enseñanza que hablaba de amar a los enemigos en lugar de derrocarlos. ¿Cómo podía la redención llegar a través del perdón y no de la lucha? ¿Cómo podía un Mesías hablar de sacrificio en lugar de victoria? Estas preguntas se convirtieron en el germen de la desilusión. Así, la traición de Judas no fue un simple acto de avaricia ni una mera transacción por 30 monedas de plata. Fue el resultado de un conflicto interno que lo consumía, de una esperanza quebrantada y una visión de salvación que no coincidía con la que Jesús predicaba. Quizás, en su propia lógica, Judas no buscaba destruir a su maestro, sino forzarlo a revelarse como el líder poderoso que tanto esperaba. Pero el destino, implacable, tomaría un rumbo muy diferente. La presión crecía, el descontento era palpable y la incertidumbre pesaba sobre Judas como una sombra imposible de ignorar. Sus días junto a Jesús habían estado llenos de enseñanzas revolucionarias, pero no del tipo que él esperaba. La esperanza de un Mesías que trajera justicia con fuerza y poder se desvanecía con cada gesto de humildad, con cada insistencia en el perdón y el sacrificio. Fue en este torbellino de emociones donde sus pasos lo llevaron a los pasillos oscuros del Sanedrín, el consejo de líderes religiosos que veía en Jesús una amenaza. Allí, entre murmullos y miradas inquisitivas, se le ofreció una propuesta: 30 piezas de plata a cambio de su maestro. Pero este acto no era solo una cuestión de codicia o traición, como la historia lo simplificaría después. Judas no se veía a sí mismo como un simple delator, sino como un catalizador del destino. En su mente, entregar a Jesús no era un acto de destrucción, sino el impulso necesario para provocar la manifestación final del poder divino. Creía que, al ser llevado ante las autoridades, Jesús finalmente se revelaría como el rey que el pueblo esperaba, el libertador que haría temblar a Roma y reivindicaría a Israel.
El oro que tintineaba en sus manos era solo un símbolo, un medio para un fin más grande. No era la recompensa lo que lo movía, sino la desesperación de ver un desenlace que nunca llegaba. Judas estaba convencido de que estaba cumpliendo una misión, forzando el momento en el que lo terrenal y lo celestial colisionarían en un acto de gloria. Lo que no podía prever era el curso trágico que tomarían los acontecimientos. Jesús no luchó, no convocó ejércitos celestiales ni desafió a sus captores. En lugar de rebelión, ofreció rendición. En lugar de ira, entregó amor. En ese instante, Judas comprendió su error, pero el destino ya estaba sellado. Su acto, tan lleno de contradicciones, no solo cambiaría su propia vida, sino que marcaría el punto de inflexión en la historia de la humanidad. La última cena no solo marcó el clímax de la historia de Judas, sino que también encapsuló un momento de tensión y misterio para todos los discípulos. Las palabras de Jesús, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», resonaron como un eco en la mente de Judas. Para él, estas palabras no eran una condena, sino una afirmación, una prueba de que su maestro comprendía y aceptaba su papel en un plan mayor. El ambiente en la sala era pesado, casi cósmico, y cada mirada, cada palabra, parecía tener un significado más profundo. Fue un momento en el que la predestinación chocó con el libre albedrío, y Judas se encontró al borde de un abismo del que no podría escapar. Cuando Judas salió de la sala aquella noche, las monedas todavía pesaban en su mente y en su bolsillo. No era el oro lo que lo atormentaba, sino el significado simbólico de su elección. Las Escrituras indican que 30 piezas de plata equivalían al precio de una vida según las leyes judías. Un detalle que carga la traición de Judas con un peso simbólico aún más complejo. Mientras caminaba por las calles oscuras de Jerusalén, Judas se debatía entre dos realidades. ¿Era un traidor o un actor esencial en un drama divino mucho mayor? Judas no solo entregó a Jesús a los soldados aquella noche en el Getsemaní. Su traición no fue solo el acto de un hombre desesperado, sino el cumplimiento de una verdad mucho más antigua, una revelación que lo conectaba con un conocimiento místico y olvidado. Jesús, en su infinita sabiduría, había visto en Judas algo que los demás discípulos no podían comprender. No solo lo eligió como parte de su círculo más cercano, sino que en él depositó una verdad que pesaría sobre sus hombros como un destino ineludible. No era un simple traidor, sino una pieza clave en un plan divino que trascendía el tiempo. Este secreto, quizás demasiado grande para cualquier mortal, se convirtió en su tormento. Era tanto el instrumento de la redención como su víctima más trágica. Al sellar el destino de Jesús con un beso, no solo cumplía con su aparente traición, sino que desencadenaba un evento que había sido escrito en el tejido mismo de la historia. La redención de la humanidad dependía de su acto, pero a cambio, su nombre quedaría marcado por la infamia. Las palabras de Jesús antes de su arresto resonaban en su mente con un significado más profundo del que había querido aceptar. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Aquellas palabras no fueron de condena, sino de resignación. Jesús sabía que la traición de Judas era necesaria, que sin su sacrificio, el sacrificio del Mesías no podría cumplirse. Y con este entendimiento, llegó la paradoja que desgarraría a Judas en sus últimas horas. Él había hecho lo necesario para que la salvación fuera posible, pero su recompensa no sería la gloria ni la gratitud, sino el olvido, la condena y el rechazo eterno. Sin Judas no habría cruz, sin cruz no habría redención. A medida que la realidad de su papel lo consumía, comprendió la cruel ironía de su existencia. Ser el traidor necesario, el elegido para cargar con la sombra de la historia. Un conocimiento tan incómodo
que siglos después la Iglesia preferiría enterrarlo en el silencio. Pero la verdad tiene un eco que nunca se apaga, y en algún rincón del tiempo la historia de Judas Iscariote aún susurra su enigma más profundo. La traición de Judas es una de las historias más debatidas de la humanidad. Algunos textos, como el Evangelio de Judas, sugieren que su rol no fue el de un villano, sino el de un colaborador en el plan divino. Esta perspectiva redefine la traición no como un acto de maldad, sino como un sacrificio personal que Judas mismo apenas entendió. ¿Qué significa esto para la narrativa de redención y sacrificio? ¿Podemos considerar a Judas como un vehículo involuntario de la voluntad divina? La respuesta aún divide opiniones, dejando preguntas abiertas sobre el equilibrio entre destino y libre albedrío. Judas Iscariote sigue siendo uno de los personajes más enigmáticos de la historia religiosa. Su legado, empañado por la traición, también abre puertas a profundos debates sobre fe, destino y la complejidad del propósito divino. Para los entusiastas religiosos, examinar a Judas desde esta perspectiva no solo ilumina su historia, sino que enriquece nuestra comprensión de los sacrificios humanos y espirituales que subyacen en las grandes narrativas de la fe. Esta historia no termina aquí. Es solo el inicio de la búsqueda para desenterrar verdades ocultas y reexaminar las lecciones que nos han sido transmitidas por generaciones. ¿Será momento de ver a Judas bajo una nueva luz?